Está con nosotros María Herrera Páramo, ella es titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Yucatán, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, secretaria, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación una vez más a este programa. Secretaria, el día de ayer, en el marco de un día muy importante para las mujeres, el gobernador del estado hace un anuncio igual de importante. Sí, ayer en rueda de prensa el gobernador anunció, el incremento que tiene la Secretaría de las Mujeres en un marco tan complejo como es la reducción de los fondos federales para las participaciones estatales y para las participaciones municipales, pero él se comprometió precisamente en junio de este año, hubo un foro para la construcción del Plan Nacional de Igualdad, en el que él se comprometió a que año con año iba a hacer lo posible por aumentar e incrementar este presupuesto a la Secretaría con el fin de ampliar los servicios al interior del Estado. Entonces, digamos que con este aumento ahora mayores o más municipios se van a ver beneficiados con los programas que actualmente ya implementa la Secretaría de la Mujer. Sí, 7 municipios más van a poder contar con nuestro apoyo en la operación de estos centros, donde se les va a brindar servicio psicológico, jurídico y de trabajo social. Cada vez se hace más necesario que haya un centro, un tocar base de saber a dónde van, en qué instancias se les puede ayudar, y para poder co-crear estos centros de atención necesitamos una buena sinergia entre lo que es los fondos federales, los fondos estatales y los fondos municipales. También se presenta la campaña Queremos un Yucatán sin violencia. ¿En qué consiste y esto tiene una temporalidad? ¿Cómo va a funcionar esto? Muy bien. Esta campaña, su primera característica es que es permanente, quiere decir que una campaña permanente modifica no modifica su eslogan, no modifica su objetivo, aunque se vayan modificando algunas acciones. ¿En qué consiste esta campaña? Que por primera vez en la historia se hace una campaña donde se ponga sobre relieve las sanciones de las violencias que se ejercen contra las mujeres. Es muy importante, se las quiero mostrar una primera parte, por ejemplo. Dentro de las violencias estructurales hay mensajes permanentes que da esta forma de patriarcado y estas violencias que ejercen los hombres sobre las mujeres, y cuando hablamos de violencias estructurales es porque estamos hablando de que millones de hombres golpean o incluso matan a las mujeres, porque está comprobado que son las parejas o las exparejas que están vinculadas a gran parte de las violencias contra las mujeres. Y entonces una de ellas es la violencia feminicida, ¿no? Y dice, por ejemplo, el eslogan dice, la maté porque era mía, y dice más abajo qué tipo de violencia es. Es una violencia feminicida y que tiene hasta 60 años de cárcel un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Cada vez, y así podemos hablar de violencias feminicidas, violencias psicológicas, violencia sexual, violencia física, y todas tienen una sanción porque las violencias contra las mujeres son un delito. ¿Qué es lo importante de esta campaña? Que se está haciendo visible quién ejerce las violencias, ¿no? O sea, quien dice estas frases, quien hace estos actos, es quien comete ese delito en contra de las mujeres. Y lo que queremos hacer no solo es visibilizarlo, sino hacer un llamado a la protección de las mujeres, porque estamos viviendo situaciones mundiales verdaderamente graves que a quien una vez más de rebote nos pega es a las mujeres y a las niñas en el caso de... Por eso es algo tan importante en todos los estados de la República. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos las 32 titulares de las instancias de las mujeres estatales, estuvimos en la rueda de prensa que da el presidente de la República, donde firmó el acuerdo, un pacto por la igualdad entre mujeres y hombres. Entre uno de sus componentes es trabajar fuertemente para combatir y erradicar las violencias contra las mujeres. Secretaria, a veces la violencia es visible, pero las sanciones y las repercusiones que la violencia puede tener no lo son, y tal vez sea eso que a veces haga que la violencia se quede en casa, ¿no? Pensar de que si lo digo, ¿qué va a pasar?
si lo digo, va a tener en realidad una repercusión para con mi pareja o voy a vivir siempre con esta violencia, ¿no? Sí, lamentablemente la problemática de las violencias contra las mujeres es una cuestión ampliamente compleja. O sea, cuando nosotros le decimos a una mujer, denuncia, no te quedes callada, no es fácil para una mujer hacer una denuncia porque está presente el miedo, la culpa de qué va a pasar con esa persona, la dependencia económica, el no tener que las instancias de procuración de justicia no tengan la credibilidad. O sea, hay una multiplicidad de razones por las cuales una mujer no denuncia y esta cuestión es compleja y una de esas es también el desconocimiento de los derechos, ¿no? Esta parte de la idea de poner en una campaña que va a estar en spots de radio, en medallones de camiones, parabuses, y va a estar en el interior del estado. La idea de la permanencia de esta campaña es que vamos a ir amplificando la cobertura de la campaña a fin de que llegue a oídos de todas las mujeres y de que además sean bilingües, porque es importante tomar en cuenta que tenemos una población bilingüe, que tenemos un pueblo indígena y que es importante hacerle llegar esta información a través de los medios públicos, a través de toda... el lanzamiento de esta campaña es una manera de decir, esto es un delito y sí hay un castigo para ello, ¿no? Lamentablemente, la complejidad de la situación te puede llevar por varios caminos, pero lo importante es que se está haciendo, que hay una voluntad de manifestar la importancia de decir esto es un delito y está en el Código Penal. Y para la gente que nos está viendo, ¿cuál es el número que hay que marcar en caso de alguna denuncia? Cuando tenemos un número activo a partir del 8 de marzo de este año, que es la 089. En la 089 no es necesario dejar los datos porque mucha gente no denuncia por el temor a que se registren sus datos y pueda tener alguna repercusión. Entonces, es un número telefónico, es un 089, es anónimo. No tienen que dejar sus datos. Si ustedes conocen alguna situación de alguna mujer que esté corriendo peligro su vida o la de sus hijos e incluso que tengan un margen en la vecindad o donde vivan, es importante comunicarse a este 089, registramos esa solicitud de apoyo y nosotras como Secretaría de las Mujeres damos seguimiento a todo lo que implica estas llamadas anónimas. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la información. Pues muchísimas gracias una vez más y aquí nos vemos. Gracias. Ahí lo tiene, es la titular de la Secretaría de las Mujeres que nos ha platicado de esta campaña que nos involucra a todos, porque todos en realidad queremos un Yucatán sin violencia. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.